Damos gracias a Dios por esta oportunidad en que podemos estar reunidos nuevamente. Bueno, esta semana fue importante. Te recordará nuestra vigilia. Los felicito porque muchos de ustedes pudieron acompañarnos. La verdad fue una sorpresa agradable ver la iglesia llena, ¿sí? Y sobre todo la disposición, el corazón con el cual venimos, con un verdadero espíritu adorador, ¿sí? Y eso fue lo que yo percibí en esta vigilia. Y espero pues que recuerde aún esos principios doctrinales que enseñamos, ¿verdad? Ese 31 de octubre celebramos, o se estaba celebrando los 500 años de la Reforma Protestante, y hablamos sobre algunos de esos principios. ¿Usted se acordará cuáles serán estos principios? Una sola escritura, una sola palabra, una sola fe, una sola gracia. Bueno, ¿qué está pasando? Solo Cristo y solo ¿qué? La gloria sea para Dios. Así es. Muy bien. Pues en esta oportunidad vamos a examinar un libro completo de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento, todo el libro. Pero no se me asuste, ¿sí? Ese libro solo tiene un capítulo. Y quizás muchos no lo han leído, o quizás lo han pasado por alto, pero yo lo leí y pude extraer cosas importantísimas para nosotros. Este es el libro de Filemón. Diga Filemón. Es la epístola que Pablo le escribió a Filemón, ¿sí? Yo espero que hoy venga descansado realmente. Ya pasaron varios días de la vigilia, así es que si esto nos lleva varias horas, pues le pido que tenga paciencia. Que tenga paciencia y con ese mismo espíritu de ese día, pues hoy me escuche a mí atentamente. Y sobre todo ponga atención a la palabra de Dios, que es lo más importante. Oramos de esta manera en esta mañana. Por favor, acompáñeme. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido que esta palabra realmente pueda penetrar en nosotros. Sabemos que es viva y eficaz, pero es necesario que nosotros tengamos también esa disposición en nuestro corazón para recibirla, Señor, y para ponerla por obra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, como le decía, vamos a hablar hoy sobre el libro de Filemón. ¿Sí? ¿Ya lo encontró? Esta es una carta especial. No es como las demás cartas que Pablo escribió. La mayoría de sus cartas iban dirigidas a iglesias y trataba de contrarrestar, o mejor dicho, establecer ciertos principios doctrinales. Pero esta carta de Filemón es hacia una persona en particular. ¿Sí? ¿Y quién es esa persona? Pues es el nombre del libro. Es Filemón, así que no me pregunte después de quién era, hacia quién era de Filemón. Así es. Pero este es un mensaje de alguien que, tocado por el Evangelio, por ese poder del Evangelio, cambia. Se transforma en una persona totalmente diferente, como lo que debe suceder en cada uno de nosotros. ¿Sí? Pero también es una historia de amor y de perdón. Y eso es lo que hoy realmente el Señor nos quiere mostrar en su palabra. Así es que vamos a conocer ese testimonio precioso, ¿sí? Ese testimonio de cómo el poder del Evangelio realmente puede cambiar a una persona. Y no solamente de palabra. Porque sé que a veces pensamos que la gente puede ser que no cambie, pero la gente sí cambia. Hay testimonios de personas que han cambiado, pero aquellos que aceptan con fe a Jesucristo y deciden dejarse moldear por el Espíritu Santo. Porque Dios es un caballero y no obliga a nadie. Así es que, por favor, acompáñeme al libro de Filemón. Vamos a leer de los versículos 9 al 19. Y dice así: Pablo intercede por Onésimo. En el 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Luego en el 11, el cual en otro tiempo, diga conmigo, te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Diga, nos es útil. Después lo va a entender. El cual vuelvo a enviarte tú,
pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Luego en el 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como un hermano amado. ¿Cómo? Como un hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti. No toquemos tanto el micrófono, por favor. Tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y terminamos en el 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Amén. Pues la historia gira alrededor de 3 personajes. Obviamente, Pablo el apóstol, él fue quien escribió con puño y letra esta epístola, esta carta. Está por el otro lado Filemón, un noble, un terrateniente, un poderoso. Y estaba Onésimo que era un esclavo, un siervo. Y Pablo escribe esta carta con la intención, como lo dice en el título de lo que leímos, quería interceder, ¿sí? Quería mediar entre Filemón y Onésimo. Así es sencillo. Y le dice y le pide, le ruega, recíbelo como un hermano amado. Aquellos que se vea que se estén viendo, lo vamos a pasar aquí adelante y todo el servicio paradito aquí enfrente lo vamos a tener. Así que más vale que mantenga sus ojos abiertos porque hoy Dios le está hablando. Bueno, pero ¿qué estaba sucediendo? ¿Por qué Pablo tenía tanto interés? ¿Por qué? ¿Sí? Y es que Onésimo tenía una historia. No podemos leer todo el capítulo porque entonces no terminaríamos el día de hoy, pero Onésimo tenía un pasado, igual que usted, igual que yo. Tenía un pasado. Y en ese pasado Onésimo había sido esclavo. Había sido siervo de Filemón. Pero por alguna circunstancia él se había ido. Y en ese tiempo, pues él no tenía derecho de alejarse de su amo, de su dueño. Pero él se fue. Posiblemente se fue a Roma y se fue a esconder ahí. La esclavitud en ese tiempo, no estoy diciendo con eso que Dios apruebe la esclavitud, pero era algo normal en ese tiempo, ¿sí? Y la ley romana lo permitía. Pero por alguna circunstancia Onésimo se había ido. Y en ese tiempo se le consideraban a los esclavos que se alejaban fugitivos. Entonces él era un fugitivo. Pero no pensemos mal de Filemón, porque muchas veces cuando nos enfocamos en esa figura de esclavo y vemos a Filemón como el amo, pensamos por la televisión y todo lo que conocemos y por la historia misma que nos ha dicho que muchos de esos amos eran tiranos, ¿verdad? Eran unos déspotas y trataban mal a sus esclavos. Pues de la misma manera quizás a nuestra mente viene esa idea que este Filemón de plano era un pura lata, ¿ves? ¿Ya? Y hasta justificamos y podemos decir, es que yo también en ese lugar quizás también me hubiera ido. Para estar aguantando tanto maltrato, yo también mejor me voy. ¿Sí? Y se escapó. Y qué bueno quizás diríamos que se escapó. Qué bueno que ya no siguió soportando ese maltrato. Pero antes de dejar que esos pensamientos estén dando vueltas sobre nuestra cabeza, ¿sí? Mejor analicemos lo que dice la Escritura. ¿Quién fue Filemón? ¿Cómo lo describe la palabra de Dios? Y es que Pablo habla sobre el carácter de este varón. Y lo describe en muchísimos versículos en este capítulo, en el único capítulo. Y yo pude extraer algunos de esas características. Filemón era un hombre definitivamente con el temor de Dios.
Desde que Pablo les saluda al principio de la carta, lo llama un colaborador. Y es que en la casa de Filemón había una iglesia. Y él era el huésped de una iglesia en su casa, ahí se reunía la gente. Era un colaborador de Dios, alguien que le servía a Dios. Pero también en el versículo 5 dice, he oído, ha llegado a mis oídos testimonio de que tienes amor y que tienes fe en Jesucristo. Había escuchado de él, de igual manera como tienen que escuchar de nosotros, ¿sí o no? Yo he escuchado de ti, David, que tienes amor y que tienes fe en Jesucristo. Pero ¿qué más tenía este varón? En el versículo 7 dice, Pablo, por ti han sido confortados los corazones de los santos. Era un consuelo. No era una persona que tenía juicio, sino que era un consuelo para todos los santos. ¿Sí? ¿Y qué más era este varón? Luego en el 21, en el último dice, y estoy seguro de tu obediencia. Este varón era obediente a la palabra de Dios. Y luego, en el mismo 21 dice, y sé que harás más de lo que te pido. Era diligente. Ese daba la mía extra. Cuando yo leí estas características, pensé, wow, dije, qué testimonio el de este varón. Como pocos. Y quedó por escrito, para que después de tantas generaciones pudiéramos leer quién era él y cómo era él sobre todo. Era un varón íntegro, ¿sí? Como todos deberíamos ser. Una iglesia de gente así sería una iglesia diferente, ¿o no? Sería un remanente. Pero también quizás leyendo todo esto con un checklist y decía, ouch, porque no lleno todo esto, pues. Hay algo en mí que no está bien, no he podido corregir. No me puedo ni comparar con Filemón. Aún me falta, aún nos falta llenar algunos de estos requerimientos. Espero que no todos. Pero analicemos un poco el contexto. La ley romana permitía al amo que si un esclavo se fugaba, ¿sí?, tenía el derecho de castigarlo. Pero entonces Pablo, conociendo las leyes, hace la carta para evitar eso, para pedir misericordia, ¿sí? La Biblia no lo dice específicamente, pero es de suponerlo que por eso desde la prisión tuvo el interés de escribir una carta, ¿sí? Y la única manera que el esclavo fuera recibido con misericordia es que un amigo especial del amo lo hiciera por escrito. Y esta fue la intención de Pablo. Y entonces le pide, recíbelo para que lo recibieses para siempre. Y luego en el 16 le dice, ya no como esclavo, sino como ¿qué? Como un hermano amado. Mayormente para mí, cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y esto es lo primero de lo cual yo me pude extraer de estas escrituras. Onésimo tenía un pasado, no era tan bueno. No lo podemos saber exactamente qué había hecho. Pero si analizamos todo este capítulo, nos vamos a dar cuenta que por lo que Pablo dijo, es muy probable que este varón haya sido alguien de confianza. Haya sido alguien que debido a la confianza abusó de la misma confianza. Porque Pablo dice, si en algo te ha hecho daño, o si algo te ha robado, yo te lo voy a pagar. Ponlo en mi cuenta. ¿Sí? O sea que este personaje hizo algo malo. Y por eso huyó. Y por eso era un fugitivo. No quiso enfrentar las consecuencias. Y probablemente era alguien de tanta confianza que incluso tenía acceso a las cosas de la casa.
Todo lo compartía quizás Filemón con él. Solamente a la esposa no, por supuesto, ¿verdad? Pero de ahí todo lo demás. Pero él lo traicionó. Y se fue. Y Onésimo, como resultado de la gracia de Dios, se va a Roma, y en Roma estaba Pablo. Pablo predicando el evangelio a los gentiles. Y la gracia del Señor, de la cual hablamos en la vigilia, es para todos, ¿sí o no? Para justos y para pecadores. ¿Sí? No hace distinción de personas, ni de razas, ni de condición económica. Esa gracia permitió que se encontrara entonces con Pablo, y Pablo audazmente le predicó el evangelio y se convirtió. Ya no era un esclavo, ahora era un hermano amado. ¿Sí? Pero ¿qué significa Onésimo el nombre? Onésimo significa útil. Cuando alguien se encuentra con Cristo, pasa de ser una persona inútil a ser una persona útil. ¿Sí? ¿Usted lo cree así o no? Yo confieso que todos nosotros los que estamos aquí, que hemos creído en Jesucristo, somos útiles. Tenemos valor. Dios nos hace útiles. Y Onésimo es representación de todos nosotros. Porque todos nosotros en algún momento fuimos esclavos del pecado, ¿sí o no? Y también fuimos fugitivos, porque estuvimos huyendo por todos lados, escondiéndonos del pecado quizás. Pero ya no más. Ahora somos hermanos amados, útiles. Nuestra condición es diferente. ¿Se da cuenta usted? Hace poco escuché el testimonio de una persona que pensaba y que me decía, pero ¿y cómo puedo ser yo útil para ti, Señor? Para ti, Jesús. Y no fue casualidad que tuvo la oportunidad de conocer a una anciana, a una mujer que sus hijos eran cristianos y que le habían hablado de Jesús seguramente, pero no había aceptado a Jesús en su corazón. Y el Espíritu Santo la inquietó a que le hablara a esta persona. Le habló a esta persona y ella aceptó a Jesús en su corazón. Ella era útil. El Espíritu Santo le estaba dando testimonio de que era útil en Dios. Y es que a veces el enemigo nos hace sentir así. Nos quiere quitar nuestro valor y nos quiere decir, tú aún estás atado a tu pasado y tú no le puedes servir a Dios. Tú no eres útil, tú eres un inútil. Pero en Cristo Jesús todos somos útiles. Así es que todos acá hemos pasado de ser, perdón por la expresión, no se vaya a ofender, inútiles en todo caso. Tampoco estoy menospreciando para aquellos que me puedan estar escuchando quizás por las redes o a ustedes mismos. No estoy hablando mal de las cosas que ustedes hacían antes. Yo no me estoy refiriendo mal a las actividades que hacemos normalmente, a nuestro trabajo, ¿sí? A nuestro oficio, en el lugar donde nos desempeñemos, porque eso es bueno. Es bueno, pero es un medio nada más. Es un medio que Dios utiliza para que nosotros seamos útiles para cumplir nuestro propósito, que es predicar el Evangelio de Cristo, así como lo hizo Pablo. Nosotros somos útiles, sí y siempre sí, cuando cumplimos ese propósito. De lo contrario, todas las demás cosas las podemos tener, riquezas y honra, pero eso no nos salva. Entonces, Onésimo es la figura de un pecador que se arrepiente y que luego se convierte. Una persona ahora diferente. Aquel que anduvo fugitivo por sus malas acciones, pero que ahora en Cristo Jesús es un colaborador de Cristo. Es un hermano amado. Bueno, ¿qué más? Esto no se queda acá. Vamos bien. Onésimo, el hermano de Cristo entonces, tenía un pasado.
del cual él había escapado. Y fíjese, en el contexto de la historia, durante el Imperio Romano, el amo tenía derecho a castigarlo. Y habían consecuencias posibles para este fugitivo. ¿Cuáles eran estas consecuencias? Estos eran los castigos a los que ellos tenían derecho. Número 1, les podían aumentar la labor al doble o al triple, a los que ellos quisieran. 2, los podían golpear con látigos o con lo que ellos quisieran. Tenían el derecho de golpearlos incluso hasta la muerte. Los podían matar. La crucifixión era un recurso que ellos tenían también. Y los podían marcar. Aquellos que habían robado se les marcaba en la cara. Investigando un poco decía que en la frente se les ponían las iniciales C y F. C y F, Caveforim, que significaba, he aquí, un ladrón. Yo no sé cuál de los castigos era peor, pero creo que el último era el peor de todos. Solo imagine usted andar por la calle y que le tildaran aquí con una L aquí pues, aterrizando en nuestro idioma, una L de ladrón, o una P de político, que desafortunadamente aquí son sinónimos. Pero que no lo va a hacer más cuando los hijos de Dios se levanten y ocupen esos lugares de autoridad. Entonces, dejémoslo en L, pues, porque algunos jóvenes aquí me hicieron una cara, dejémoslo en L de ladrón. ¿Sí? Sería tremendamente vergonzoso. Sería una marca que nos aislaría de la sociedad, y no digamos espiritualmente. ¿Quién quisiera salir a la calle con una L marcada? Quizás no. Nos taparíamos el rostro completamente, ¿sí o no? Las mujeres no tendrían tanto problema, quizás usarían maquillaje y se acabó el problema. Pero ¿qué hacemos nosotros los varones? El cabello, dice. ¿Pero y qué hacemos los hombres como yo, pues, con poco pelo? El peluquín. Pero seguramente si usted sale a la calle con una marca que todo el mundo identifica, porque todo el mundo sabía qué significaba, ¿qué iba a decir la gente? Varón de Dios, ¿verdad que no? Ahí va un ladrón. Venite para acá, cambiate de acera. Ni lo voltees a ver, no va a hacer que se te peguen las mañas. No solamente ya estás mañoso y todavía con esto, más. Sería objeto de burla quizás, ¿sí o no? Y todo el mundo lo estaría señalando. Quizás el pobre iría a las noches de Semaco ahí. Todo el mundo, mira a sus hijos, ¿verdad? Mira quién va ahí. Ese es un ladrón. Cuidado con la billetera. No sé, pero sería objeto de burla. Nadie confiaría en usted. Imagínense yendo a pedir trabajo y con la L ahí marcada. Dice que yo soy una persona responsable, muy honesta y quisiera pues tener y una L aquí el ladrón y el otro solo viendo la L nada más. Ese es un estigma, ¿sí o no? Y lo malo es que sería para siempre. Porque no se quitaría esa marca. Seguiría siendo el malo de la película siempre, aunque cambiara, ¿sí o no? O aunque ya hubiera cambiado. Pero regresemos al relato bíblico. Pablo, como ciudadano romano y conocedor de la ley, sabía que esta podía ser una de las consecuencias. Entonces, ¿qué hizo? Intercedió por su hermano amado. Lo mismo que usted tiene que hacer. Si usted ama a sus hermanos, ¿qué tiene que hacer usted? Interceder. ¿Sí o no? Entonces venga a interceder pues los sábados. Porque yo no miro muchas personas aquí intercediendo los sábados a las 5 de la mañana. ¿Será que hay poco amor? ¿O será que hay pocos hermanos? Hay muchísima gente por la cual tenemos que interceder. Venga a interceder por
personas. Eso es amor. Pero no era fácil, porque aunque Filemón tenía esas buenas cualidades, era un hombre como usted, como yo, sujeto a pasiones, con emociones, con sentimientos. Y seguramente cuando llegó la carta, pues, ¿qué me está pidiendo este? Pero si este era como un hijo para mí. Y ahora quiere que lo reciba acá después de que a mí me robó. Es que no me lo contaron. Yo lo viví, yo lo experimenté. Ni siquiera me ha devuelto lo que me robó. Y ahora lo tengo que recibir aquí en mi casa y volver a confiar en Él. ¿Cómo recupero yo la confianza en alguien así? No se puede. Sin Cristo no se puede. Pero ¿qué hubiéramos pensado nosotros? Siempre que usted vea las Escrituras, pregúntese, ¿y usted qué hubiera hecho en el lugar? Porque a veces juzgamos mucho. Pero ¿por qué no nos metemos en ese papel? ¿Sí? Metámonos en ese papel. Bueno, quizás hubiéramos dicho, yo recibir a ese ladrón, perdón por las palabras, a ese mañoso, que ahora dice ser cristiano. Ese cristiano no tiene nada, cristino quizás es, pero cristiano no, ese no es cristiano. ¿Sí? Como diría alguien que conozco, mejores negocios me han ofrecido y los he rechazado. Eso no es negocio para mí. Si ya me robó una vez, ¿por qué no me va a robar una segunda vez? O tal vez nos agarramos de las Escrituras, es que no sería sabio de mi parte. Eso no es sabio, ustedes. ¿Verdad que no? Con esos antecedentes no es sabio. O tal vez, como le pasó a un pastor en Oriente, dice que él estaba mediando entre una situación entre hermanos y le pidió, hermano, perdónelo. Perdónelo. Es cierto que él cometió un error, pero perdónelo. Es su deber perdonarlo como hijo de Dios. Está bien, pastor, lo voy a perdonar. Yo te perdono, pero de que sos mañoso, le dice. ¿Será que lo perdonó? ¿Será que todavía le tiene aquí la letra L de ladrón ahí? O si no, dice que en otra oportunidad una señora tenía un problema con otra persona. Y la misma historia, se le dijo que tenía que pedir perdón y fue, la visitó y de otro en estado de enfermedad grave, le llegó a pedir perdón. Mira, le dijo, si me muero, te perdono. Pero si vivo, la cosa sigue vos. Porque de esta lista así yo no te borro. ¿Qué estamos viviendo entonces? ¿Será ese evangelio? Perdonamos, pero no olvidamos. O perdonamos a medias. O perdonamos de manera condicionada. Si hace tal cosa, entonces voy a considerar perdonarlo. ¿Verdad que sí? Y eso es ponerle un estigma a la gente. ¿Sabe cuál es el mayor problema de los hijos de Dios hoy en día? Precisamente esto. Que calificamos a las personas por las cosas que hicieron y después cómo cuesta que los perdonemos. Sobre todo aquellos que estuvieron caminando en la fe con nosotros y de repente cayeron, pero después como que les ponemos el pie encima para que no se levanten. Pero usted no es de esos, así que no se preocupe, le estoy hablando a los de allá afuera o los de otra ciudad, porque eso en Quetzaltenango no se vive, ¿verdad que no? Imagínense la locura, viene y se empieza a congregar aquí. O está en su grupo y de repente usted, está aquí, hay que recoger las ofrendas y pongamos al hermanito fulano y tal, el hermano, el brother de la L, entonces lo ponen ustedes. Estás loco, hermana, ¿cómo lo vamos a poner a él? Eso es poner la tentación enfrente. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Solo el Dios es el que tienta. ¿Por qué nosotros vamos a actuar? Solo el diablo es el que tienta. ¿Por qué nosotros vamos a ser instrumentos del diablo para tentarlo a él? Es el estigma que nosotros le ponemos a la gente. Los juzgamos. ¿Sí? En vez de ponernos
los lentes o los anteojos de la misericordia, nos ponemos los anteojos del juicio. Y esos son lupas ustedes. Con la lupa solo se miran los defectos, ¿sí o no? No lo digo por las mujeres cuando se maquillan, ¿verdad? Porque usan la lupa. Pero ahí todo está perfecto, para que no se moleste ninguna conmigo después. Eso está perfecto. Eso es harina de otro costal. Eso tiene nada que ver con el tema. Ustedes están bien. Pero cuando nosotros rechazamos a la persona es porque lo estamos marcando. Y eso es diabólico. Eso no es de Dios. Que quede bien claro. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo le estaba enseñando en todo caso a Filemón en ese momento. Eso no es mostrar el amor de Dios. Pedimos misericordia, que nos perdonen. Padre, perdóname mis pecados. Ten misericordia de mí. Y nos pagan nuestras deudas. ¿Sí o no? Pero después cuando viene otro con un problema, a ese sí no lo perdonamos nosotros. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ser de ese ejército que levanta al soldado caído. ¿Acaso eso no es un lema de los norteamericanos? No dejamos a nadie atrás, dicen ellos. El pueblo de Dios no tiene que dejar a nadie atrás. Hasta hay una película de eso. Y si no la ha visto, se lo recomiendo. Hasta el último hombre se llama, ¿sí o no? A ustedes quizás la han visto, Hasta el último hombre. Es de un soldado que no fue a la guerra a matar gente, a rescatar gente. A los soldados de su ejército los bajaba él, uno tras otro, y entre balas y entre bombas, y a él no le importó arriesgar su vida. Y no solamente los rescató a los de su ejército, también a los del otro ejército, a los vietnamitas también, a los enemigos. Pero él lo que quería era salvar, igual que usted. Usted lo que quiere es salvar, no matar. Pero cuando usted marca a la gente, usted los está matando. Porque ya no les está dando la oportunidad de creer en un Dios vivo que es capaz de perdonar. Amén. Diga amén, pues, por lo menos. Wow. ¿Qué más? Bueno. Ahora bien, esta es la contraparte, porque muchos se identifican con este lado y se sienten como aquel fugitivo. Sí, ya vieron, no me juzguen, no me juzguen. Pero ¿qué pasa con Onésimo? Bueno, ¿qué pasó con Onésimo? Y digo esto porque muchas veces las personas cuando aceptan al Señor Jesús creen que ya limpiaron todo lo malo que hicieron y ya eso queda atrás y ya no hay que arreglar las situaciones. Perdóneme, pero siempre van a haber consecuencias a nuestros errores que tenemos que enfrentar. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo? Él tenía autoridad, dice, para ordenarle lo que convenía. Tenía autoridad. Le pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo no te lo mando porque este me es súper útil a mí. ¿Para qué le iba a arriesgar y mandárselo al otro? Si ahí con él estaba bien, él estaba sirviendo. Pero ¿qué es lo que nos enseña la Escritura? Que sí, cometimos un error, ya Dios nos perdonó, pero tenemos que ir y restituir el daño que hicimos. ¿Sí? Y esa parte es la que no nos gusta también a veces, porque hay que humillarse. Porque hay que pasar cierta vergüenza, ¿sí o no? A veces justificamos a la gente, decimos, ya Cristo te perdonó. No te preocupes, hombre, al otro se le va a pasar. No se le va a pasar. ¿Qué es lo que dice la palabra? Si alguien tiene algo en contra tuya, ve y pídele perdón. Y usted cuando hace daño sabe que esa persona tiene algo en contra de usted. Y si usted no va a pedirle perdón, él va a seguir hablando de su mala actitud. Tenemos que ir a arreglar esas situaciones no resueltas. En pocas palabras le dijo,
no lo dice la Escritura, lo estoy diciendo yo. Mira, Onésimo, lo que te robaste lo vas a ir a devolver. Y si no tenés el dinero, te vas a ir a someter otra vez a él y vas a trabajar para él el tiempo que te lleve hasta que le pagues el último centavo. ¿Cómo así? Es como cuando usted educa a sus hijos en valores. Hoy presentamos a Génesis, ¿verdad? Aquí, al Señor. Sus padres tienen una gran responsabilidad de guiarle en los caminos de Dios. Muy importante. Pero ¿qué pasa con nuestros hijos a veces? Vamos a un supermercado, compramos algo y de repente agarran un dulcito. Usted paga en la caja un dulcito o muchos dulcitos, ¿verdad? Y de repente lo ve chupando un dulcito. ¿De dónde sacaste esos dulces? Le dice. De allá adentro. Pero ¿por qué no me dijiste había que pagarlos? En el mejor de los casos, ahorita mismo te regresas, le vas a pedir perdón y los vamos a pagar, porque eso que hiciste no es correcto. Eso se llama robar. Y aunque pase la vergüenza, pero usted está educando en valores. Pero ¿qué pasa con muchos? Es que qué inteligente es que mire usted, qué pícaro es este. ¿No tenés otro dulcito que me des? ¿Sí o no? Y lo justificamos y hasta le aplaudimos ese error. Es mejor pasar, ¿cómo es que dice el dicho? Un rato colorado y no 1000 descoloridos después. Porque si no, después va a ser motivo de vergüenza para los padres el hijo que criaron. No sé de dónde salió así, si nosotros siempre lo llevábamos a la iglesia. Sí, pero usted en su casa daba otro discurso. Y lastimosamente ese discurso habla más. Fíjese, ese enseña más, porque ese es el que ven nuestros hijos. ¿De qué sirve que uno aquí hable la palabra de Dios si usted no la practica en su casa? Después nuestros hijos no creen en nada, pero ni en Coca-Cola, como decimos. Mejor conviértase y deje de estar predicando la palabra, porque si usted predica sin convertirse, el ridículo está haciendo. Entonces, él envió ¿a quién? A Onésimo a enfrentar las consecuencias, a redimir el daño que había causado al amo, a pagarle la deuda. Y luego, mire lo que dice, leámoslo, porque usted podrá decir, es que no lo estoy leyendo, pues léala conmigo. Un hermano renovado enfrenta el problema. En el 12 dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Era útil y le estaba sirviendo a Pablo, pero no lo quería retener. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino que voluntario. Es tu decisión. Vos vas a decidir qué haces con él. Él es tu esclavo, vos sos el amo y vos decidís. Claro, Pablo lo indultó antes, pues muy astuto, le dijo muchas de sus virtudes. Ahora bien, ¿pero por qué es importante enfrentar esas situaciones? ¿Por qué tenemos que resolverlas? Fíjese que, investigando un poquito sobre esto, más adelante, unos años más adelante, Ignacio de Antioquía, ay, me salí acá, perdone. Ignacio de Antioquía, uno de los mártires cristianos, cuando era llevado a Roma y lo iban a matar, vino él y escribió una carta a la iglesia de Éfeso. Y en el primer capítulo de la carta habló sobre un obispo. ¿Y cómo se llamaba aquel obispo? Hace la pregunta. Y luego él mismo la responde, Onésimo. Y al igual que Pablo lo describe de esta manera. Es Onésimo, no solo de nombre, o sea, no solo de apariencia, porque como significaba útil, es útil, no solo de apariencia, sino también de naturaleza, hombre provechoso para Cristo. Usted es útil, todos somos útiles,
Todos somos provechosos para Cristo. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? ¿Sí? Si él hubiera seguido fugitivo, ¿usted cree que él hubiera llegado a ser obispo o sacerdote de esa iglesia en Éfeso algún día? Jamás. Él enfrentó esa situación. ¿Y sabe qué seguramente sucedió? Que cuando recibió la carta, Filemón, de manos de él, lo leyó todo eso. Filemón decidió no solamente recibirlo con misericordia, como un hermano amado, porque ese varón estaba lleno del amor de Dios y era consuelo para muchos santos. Él lo recibió con amor. Porque Filemón es figura también del Padre. Lo recibió con amor, no lo juzgó, no le puso el estigma, no le puso la L ahí. Y después lo dejó libre. De lo contrario, no hubiera podido llegar a esa iglesia a ser un sacerdote. Onésimo. Ya ve por qué es importante. No podemos andar por la vida como fugitivos. Tenemos que enfrentar esas situaciones. Así es que pague lo que debe. Ouch, diga también. Bueno. Y por último, Pablo tenía la autoridad para mandarle, como dice en los primeros versículos que leímos en el 9, lo que conviene. Yo tengo la autoridad para decirte lo que tenés que hacer, porque en Cristo Jesús yo tengo autoridad. Yo soy el apóstol Pablo y te puedo ordenar que lo hagas, ¿sí? Pero el mismo Pablo le dice en las Escrituras, pero no quiero que lo hagas porque yo te estoy obligando. Yo quiero que lo hagas por amor. Y si nosotros vamos a perdonar, no es por obligación. Aunque la palabra nos dice que lo tenemos que hacer, hagámoslo por amor. ¿Sí? Más bien te ruego por amor, le dice. Luego en el 16 le dice, ya no lo recibas como esclavo, sino que como un hermano amado. Es por amor. No es por obligación. Si usted va a perdonar, tiene que hacerlo por amor. No porque se lo esté pidiendo su pastor, no porque se lo esté pidiendo su cónyuge, no porque se sienta obligado o brillado a hacerlo, hágalo por amor. Si usted ama, usted va a perdonar. Y va a dejar de marcar a la gente. Y entonces sí, va a vivir el Evangelio de Cristo. Y va a ser amor, va a ser un hombre de fe, va a ser un consuelo para muchos. Va a dejar de juzgar. Y entonces esta iglesia verdaderamente va a ser un remanente. Pero no solamente de palabra, sino que de hecho. Porque cuando venga alguien de allá afuera del mundo que quizás conocemos, que ha hecho muchas cosas malas, no le vamos a juzgar. Porque a veces decimos, si se queda es remanente, si no, no lo fue. Si no se queda es porque quizás no encontró amor acá, encontró juicio. Y eso aleja a la gente. Aquí tiene que haber amor, el amor de Jesucristo. Y debemos creer en que el sacrificio de Él es más que suficiente para convertir a cualquiera con un pasado así, como lo hizo con Pablo y como lo hizo con Onésimo y como también lo hizo con usted. Amén. Entonces yo le pido a usted que se ponga de pie, por favor. Yo quisiera que usted en su lugar donde está, levante sus brazos y con su boca, con sus palabras, usted le pida perdón a Dios, porque seguramente todos acá en algún momento hemos fallado. Pero la buena noticia es que Dios es grande en misericordia y que su gracia aún hasta el día de hoy sigue vigente. Y nosotros nos podemos aferrar a esa gracia de Dios, ese regalo inmerecido, que nos abre la oportunidad de acercarnos nuevamente al Padre, levantar nuestros brazos y pedirle perdón. Si tú has sentido en tu corazón que has estado caminando por derroteros que Dios no quiere, este es un buen momento
para que vengas al altar y reconozcas a Jesús en tu corazón. Él es el camino, la vida y la verdad. No existe otro camino para llegar al Padre. Solamente es a través de Jesús.